Ha pasado mucho tiempo. Días, meses, años. Siglos y siglos. Y sin embargo, todavía resuenan por nuestros oídos las frases inspiradoras y motivadoras del estoicismo. Algunos lo toman como un escudo para enfrentar las adversidades de la vida, otros los cargan en sus pensamientos como fuentes de inspiración y motivación. Como dijo el emperador romano Marco Aurelio, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas es lo que importa. Bienvenidos a nuestro canal, Filosofía para Caballeros, donde exploraremos la filosofía como una herramienta para insertar esa motivación que tanta falta nos hace a veces. Comencemos. Una de las enseñanzas fundamentales y principales del estoicismo es la aceptación de lo que no podemos cambiar. A través de la práctica de la aceptación, liberamos nuestra mente de los famosos pensamientos en bucle, los cuales terminamos siempre en el mismo lugar, ya sean preocupaciones o situaciones que están fuera del alcance de poder controlarlo. La concentración tiene que estar dirigida en un solo pensamiento, lo que podemos controlar. Como dice la famosa oración, Invictus, de William Ernest Henley, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. En la travesía de la vida, es inevitable encontrarnos con obstáculos y contratiempos que ponen a prueba nuestra fortaleza. Sin embargo, el estoicismo nos ofrece una valiosa lección, la resiliencia ante la adversidad. ¿Qué significa esto en el contexto moderno? Significa enfrentar los desafíos con una mentalidad de crecimiento, transformando los obstáculos en oportunidades para fortalecernos y crecer. Epicteto, un filósofo estoico, nos recuerda, no te preocupes por los obstáculos, conviértete en el obstáculo. Esta frase trasciende el tiempo y nos inspira a cambiar nuestra percepción de los desafíos. En lugar de verlos como barreras insuperables, los vemos como escalones que nos llevan hacia adelante en nuestro camino hacia el crecimiento y la realización personal. Cuando nos encontramos con una dificultad en la vida, ya sea una pérdida, una enfermedad o un revés profesional, es natural sentirnos abrumados y desanimados. Pero es en estos momentos de adversidad donde se pone a prueba nuestra verdadera fortaleza. El estoicismo nos enseña a no sucumbir ante la desesperación, sino a enfrentar los desafíos con determinación y coraje. La resiliencia no se trata solo de superar obstáculos, sino también de aprender y crecer a partir de ellos. Cada dificultad que enfrentamos nos brinda la oportunidad de desarrollar nuevas habilidades, fortalecer nuestra voluntad y forjar nuestro carácter. Como dijo Séneca, el árbol que se dobla con el viento es más fuerte que el que se rompe. Tampoco es un don con el que nacemos, sino una habilidad que podemos cultivar y desarrollar a lo largo de nuestras vidas. Nos impulsa a levantarnos una y otra vez, incluso cuando la vida nos golpea con fuerza. Nos enseña a encontrar fuerza en nuestras debilidades y a perseverar en la búsqueda de nuestros sueños, por difíciles que sean las circunstancias. En última instancia, la resiliencia ante la adversidad nos permite enfrentar la incertidumbre y la volatilidad de la vida con calma y serenidad. Nos recuerda que, aunque no podamos controlar lo que nos sucede, siempre tenemos el poder de elegir cómo responder. Y en esa elección radica nuestra verdadera libertad y fortaleza. En un mundo lleno de incertidumbre y cambio constante, a menudo nos encontramos corriendo hacia el futuro, ansiosos por lo que está por venir. Sin embargo, el estoicismo nos enseña a encontrar la calma y la serenidad en medio de la carrera frenética de la vida moderna. Como dijo Marco Aurelio, no esperes que los acontecimientos ocurran como deseas, haz que tus deseos se ajusten a los acontecimientos. Enseñanza que perdura y toma forma a los tiempos modernos, nos recuerda que, en lugar de resistirnos a los cambios inevitables, debemos adaptarnos y fluir con ellos. En lugar de temer al futuro o aferrarnos al pasado, el estoicismo nos invita a vivir en el momento presente, abrazando cada experiencia con gratitud y aceptación.
Como dijo Epicteto, no te preocupes por el futuro, concéntrate en el presente. Esta actitud nos libera del peso de la ansiedad y nos permite encontrar paz en el aquí y ahora. La práctica del mindfulness y la atención plena nos ayuda a calmar nuestras mentes inquietas y a encontrar claridad en medio del caos. Nos permite estar presentes en cada momento, en lugar de obsesionarnos con el futuro o lamentarnos por el pasado. Como dijo Séneca, no hay nadie tan ocupado como para no tener tiempo para leer. Al adoptar una actitud estoica hacia el futuro, podemos liberarnos del estrés y la preocupación que a menudo acompañan a la anticipación del mañana. En lugar de correr hacia el futuro con ansiedad, aprendemos a caminar con paso firme y tranquilo, confiando en nuestra capacidad para enfrentar lo que venga con fortaleza y sabiduría. Y por último, y no menos importante, quiero citar esta frase del emperador y filósofo Marco Aurelio, que decía, la felicidad yace en la serenidad de la mente. Y así, concluimos nuestro viaje a través de las enseñanzas del estoicismo. Espero que estas lecciones hayan resonado contigo y te hayan inspirado a abrazar la fortaleza interior y la serenidad en tu vida diaria. Si te ha gustado este video y deseas más contenido inspirador y filosófico, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Estamos comprometidos a traerte más reflexiones profundas y perspectivas sabias para ayudarte a navegar por los desafíos de la vida con gracia y determinación. No olvides darle like al video y compartirlo con tus amigos y seres queridos. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo video.